palabra de Dios dice así: por cuando les, pero porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara, que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunta y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Oremos. Padre, en esta mañana te damos primeramente las gracias por la oportunidad que nos das de respirar tu aire. Es por tu soberana voluntad que hoy podemos vivir. Y es por tu providencia que nos has traído hasta aquí el día de hoy. Señor, queremos primero pedir perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte perdón, Señor. No queremos que nada interrumpa nuestra relación contigo, y especialmente hoy en el día del Señor, donde nos disponemos a escuchar tu palabra, para que afecte nuestra voluntad, para que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos hoy, Señor. Abre nuestros ojos. Danos el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para entender el mensaje de hoy y poderlo aplicar a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque ella nos corrige, ella nos anima, ella nos guía, es una lámpara en nuestro camino. Tú nos dices qué hacer en medio de este mundo plagado de falsos creyentes, plagado de falsos maestros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vayan a unas páginas después de Segunda de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Seguimos en nuestra serie Evidencias o las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Este es el sermón número 12 de la serie. Y en nuestro sermón anterior estudiamos los versículos 18 y 19 del segundo capítulo de Primera de Juan, donde vimos cómo el apóstol Juan nos recuerda que estamos viviendo en los últimos días y nos advierte de los falsos maestros, a los cuales él llama los anticristos. Estos estaban dentro de la iglesia, parecía que eran creyentes, pero apostataron de la sana doctrina. Se separaron de la verdad bíblica con respecto a Jesucristo y terminaron separándose físicamente de la iglesia. Juan dice en esos pasajes que estudiamos la semana pasada que ellos salieron de nosotros, causaron una división en la iglesia. Y Juan no solo nos dice que salieron de nosotros, sino que lo hicieron para demostrar que no eran creyentes, que no eran cristianos. Nunca lo fueron. Eran falsos cristianos. Y la explicación que Juan nos da es que si hubiesen sido cristianos, hubiesen perseverado. Pero estos no lo hicieron. No perseveraron en la fe, en la sana doctrina.
Juan nos dice al final del versículo 19 que esto fue necesario con el fin de que se manifestara, que se diera a conocer que no todos los que dicen ser creyentes lo son. Este hecho nos ayuda a reconocerlos. Es decir, aquellos que se apartan de la fe que una vez profesaron, nos ayuda a reconocer que fueron falsos creyentes. Hasta ahí llegó mi exposición del sermón anterior. Si nos quedáramos aquí, solo hasta ahí nos quedaríamos con una sensación de preocupación. Pues Juan nos acaba de decir que allá afuera hay muchos anticristos, muchos falsos maestros que tienen la apariencia de ser creyentes pero que están tratando de engañar a los verdaderos creyentes. Primera de Juan 2:26 dice, les he escrito estas cosas con respecto a los que están tratando de engañarlos. Estos falsos maestros están activamente buscando la oportunidad de engañar a la iglesia con sus falsas enseñanzas. Y tenemos que asumir, hermanos, que estos son buenos en lo que hacen. Son buenos en la retórica. Son buenos oradores. Saben hablar sus mentiras. En otras palabras, Juan nos informa que se está llevando a cabo una guerra por la verdad. Y Juan se dispone a detallar las armas que se están usando en esta guerra, tanto de los falsos maestros como de los creyentes. Vamos a leer el pasaje. El pasaje de la exposición del día de hoy es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. Dice así. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas con respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Esta es mi proposición. En medio de la guerra por la verdad, Dios ha suplido de las armas a los creyentes con las cuales pueden hacerles frente a los que están tratando de engañarlos, es decir, los falsos maestros, los anticristos. Y este es mi bosquejo. Tengo solo 2 puntos. Punto número 1, las armas de los apóstatas, versículos 22, 23 y 26. Encabezado número 2, las armas de los creyentes, versículo 20, 21, 24, 25 y 27. Lo primero que haremos esta mañana, hermanos, he organizado mis pensamientos de esta siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estudiar las armas de los apóstatas y luego estudiaremos las armas de los creyentes. Mi encabezado número 1 es, vamos a estudiar las armas de los apóstatas, de los falsos maestros, y en el encabezado número 2 vamos a estudiar las armas de los creyentes. Veamos entonces ahí el encabezado número 1, las armas de los apóstatas. Estos son mentirosos. Número 1, estos son mentirosos. Versículos 22 y 23. Dice así, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El apóstol Juan utiliza una pregunta retórica con el fin de dejar al descubierto cuál es la condición de los falsos maestros.
Estos falsos maestros no solo negaban que Jesucristo había venido en la carne, si recordamos el contexto histórico, los gnósticos y los docetistas negaban esto, sino que también negaban que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios, que había de libertar a su pueblo, el Salvador. Es por esto, por lo que Juan les llama mentirosos, porque Jesús sí es el Cristo. Jesús sí es el Mesías. Jesús es el Salvador. Estos, los falsos maestros, nos hablan mentiras, falsedades. Esa es su condición interna. Son mentirosos. Si recordamos el contexto, Juan ya nos había hablado abundantemente acerca de los mentirosos. Por ejemplo, les recuerdo, 1 de Juan 1:10. Aquí Juan nos informa que todo aquel que dice no tener pecado es un mentiroso. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, nos informa que todo aquel que dice tener una relación con Dios y no obedece a Dios es un mentiroso. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, nos informa que todo aquel que dice amar a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Podemos deducir entonces que los mentirosos son sinónimos de falsos creyentes. Como Juan les llama aquí, anticristos. No se puede confiar en ellos. No se puede confiar en lo que ellos dicen. Sus enseñanzas son una farsa. Juan está diciendo, no los escuches. No escuches a los falsos maestros. Pues lo que hacen estos mentirosos es negar a Jesucristo como el Salvador. Véalo ahí conmigo en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Hermanos, los que están en contra de Jesucristo dicen no a la verdad que conocen. Rechazan conscientemente a Jesús como Salvador. Nuestro Señor Jesús nos advirtió de las consecuencias de negarle a Él. Mateo 10, 32 al 33 dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre que está en los cielos. Ser negado por la segunda persona de la Trinidad, es decir, por Jesucristo, Dios el Hijo, es ser rechazado por la primera persona de la Trinidad, es decir, Dios el Padre. Esto es un equivalente a ser condenado. Si Dios te rechaza, si Dios te niega, serás condenado. Véalo ahí conmigo en el versículo 22 de 1 de Juan. Él dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y negar al Padre, negar al Hijo, es decir que Jesucristo no es el Salvador. Y tú podrás decir, yo no niego a Cristo, yo sé que Él es el Salvador, pero tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Si tus palabras no concuerdan con tus acciones, eres un falso creyente. Porque si crees que Jesucristo es el Salvador, vivirás de acuerdo a lo que Él ha hablado en su palabra. No confiarás en nadie más. Si Jesucristo es suficiente y lo es, y tú crees eso, no confiarás en absolutamente nadie más que solo en Cristo. Para nosotros esa es la evidencia. Si nosotros creemos en Jesucristo y no lo negamos, ponemos nuestra entera confianza en Él. No el 90%, no el 99.9%, sino nuestra entera confianza en Él.
Y note también, ahí en el versículo 22, dice, el que niega al Padre y al Hijo. Vea la unión. La unión es tal en la Trinidad que rechazar a Jesucristo es rechazar al Padre. Y la implicación es que también rechazas al Espíritu Santo. Aunque son tres personas distintas, son de la misma esencia, inseparables, indivisibles. Tener a uno de ellos significa tener a los otros dos. Y negar a uno de ellos es negar a los otros dos. Aquí hay una verdad teológica. No se puede ser salvo sin creer en la Trinidad. Si niegas a un miembro de la Trinidad, estás negando a los otros dos. No se puede ser salvo solo diciendo yo creo en Jesucristo, pero no creo en el Espíritu Santo. O decir yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. No se puede. Están completamente unidos. Son de la misma esencia. Tener a uno es tener al otro. Negar a uno es negar al otro. Primera de Juan 4:15 dice, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Vea, escuche ese lenguaje. Dios permanece en él, es decir, en esa persona, y él en Dios. Hay una unión. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesucristo. De la misma esencia. Ambos son Dios. Es uno. Tienes a uno, tienes al otro. No tienes a uno, no tienes a ninguno. Niegas a uno, estás negando a la Trinidad. No puedes ser salvo. Juan 15:23 dijo Jesús, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. ¿Sí ven la unión? Están completamente unidos. Son lo mismo. Nosotros no somos triteístas, creemos en un solo Dios en tres personas de la misma esencia. Son lo mismo y podemos ver la unidad en ellos. Al punto de que si niegas a uno, estás negando al otro. Y si tienes a uno, tienes al Padre, al Hijo. Estos anticristos no solo han rechazado a Jesucristo como Mesías, sino que a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Por tanto, son unos mentirosos a los cuales no se les debe de escuchar. Al falso maestro no se le debe escuchar, pues de sus labios destilan mentiras. Segunda de Juan 9 al 11. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene al Padre como al Hijo. Ahora el énfasis es en la permanencia de la enseñanza de Cristo. Si alguien viene a ustedes, escuche la advertencia, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa. Ese es un imperativo. No lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Hoy en el siglo XXI esto sigue siendo verdad. Juan está diciéndonos hoy que si alguien llamándose pastor, maestro o fungiendo en alguna capacidad de la enseñanza de las Escrituras se aparta o se desvía de la sana doctrina, no solo es un incrédulo falso maestro, sino que no se le debe de escuchar, no se le debe recibir en casa, ni siquiera saludarlo. Pues quien tal hace, le ayuda a seguir propagando sus mentiras y su falsa doctrina. Son mentirosos, hermanos. Los falsos maestros son mentirosos. Y por eso es que la Biblia nos habla nos da estas advertencias para que nosotros sepamos quiénes son ellos y al identificarlos, evadirlos.
El desviarse de la sana doctrina de la Biblia es negar al Hijo y es negar a Cristo. Y debemos ser radicales. Debemos de ser radicales en contra de los que tal hacen. Debemos ser radicales en contra de los falsos maestros y sus enseñanzas. La mentira es una de sus armas y debemos estar alertas de esa realidad. Y una vez identificada, debe ser cortada de tajo. Eso es lo que está diciendo Juan. Una vez que identificamos al falso maestro, debe ser cortado de tajo, por lo menos nuestra relación con él. Y la verdad de las cosas es que no son pocos, sino muchos falsos maestros. Estamos hoy en día, al igual que en los tiempos de Juan, plagados de falsos maestros, plagados de anticristos, hombres contrarios a la verdad de Dios. Juan dice en 2 de Juan, versículo 7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Esto me lleva al versículo 26. Vea conmigo el versículo 26. Ya vimos entonces que son engañadores. Esa es una de sus armas. Perdón, que son mentirosos. Esa es una de sus armas. Son mentirosos. No debemos de escucharlos. No debemos tener relación con ellos de ningún tipo. Tenemos que ser radicales. Tenemos que cortar esa fuente que les ayuda a ellos a seguir propagando las mentiras. En el versículo 26 encontramos que ellos también son engañadores. Primera de Juan 2:26. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Notemos, hermanos, que Juan utiliza la misma frase que ya ha usado con anterioridad. Les he escrito. Esto nos recuerda una vez más que es por medio de la Escritura que Juan está comunicando la verdad de Dios. Y él espera que esta verdad tenga un efecto en ellos. Podemos recordar que en el capítulo 2, versículo 1, les dice, les he escrito estas cosas para que no pequen. Hay un propósito. Y ahora Juan dice, les he escrito estas cosas con respecto a los falsos maestros para que no sean engañados. Hay un propósito. En el capítulo 2, versículo 1, el propósito es evitar que el creyente siga en una vida de pecado. Pero de regreso a nuestro pasaje, el propósito de Juan es hacerles saber que los falsos maestros, los anticristos, están activamente buscando engañarlos. El verbo engañar, en griego, planao, es un verbo presente, activo, participio plural. Es decir, los anticristos, quienes son por naturaleza mentirosos, están tiempo presente. Están buscando desviar de la verdad a los verdaderos creyentes. Un verbo participio es una acción que está siendo hecha constantemente en el tiempo presente. Eso no es diferente el día de hoy, hermanos. No es diferente. Que no le quepa la menor duda que si usted es creyente, los falsos maestros hoy mismo están buscando activamente desviarlo a usted de la verdad, porque eso es lo que significa engañar. Engañar significa desviar de la verdad. Y nosotros creemos lo que la Escritura dice. Ellos están activamente hoy buscando desviarnos de la verdad. La motivación de los falsos maestros es el deseo de hacer errar a los creyentes de la verdad de las Escrituras. Estos quieren causar que los creyentes abracen y acepten una visión equivocada con respecto a la revelación de Dios conforme a las Escrituras. Hermanos, la amenaza era real para la audiencia de Juan en el siglo I. Lo es también para nosotros. Esto nos exige a vivir vidas
en estado de alerta, a inspeccionar, a estudiar lo que alguien está hablando con respecto a Dios. Tenemos que examinar, tenemos que vivir unas vidas en estado de alerta, porque estos están activamente buscando engañarnos. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, Juan dice: hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Vea la advertencia. Juan es intencional, hermanos. Juan es enfático. Él nos está diciendo, existen falsos maestros, existen anticristos que están buscando engañarlos. Y ustedes, hermanos, ustedes deben de estar alertas a eso. No pequen de inocentes. No pequen de inocentes. Allá afuera hay hombres que están tratando de engañarlos con falsas doctrinas. Y como se los he dicho en el pasado, lo repito de nuevo, incluso lo que yo digo, ustedes tienen que escudriñarlo. Ustedes tienen que hacer sus notas, y me gusta ver a aquellos que hacen notas porque eso me dice que están interesados en ver que si lo que yo estoy diciendo es correcto. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes, tienen dudas con respecto a la sana doctrina. Algunos se preguntarán, ¿por qué ustedes no hablan en lenguas? ¿Por qué ustedes no permiten que una mujer predique? Yo sé que esas preguntas están en las mentes de algunos de ustedes. ¿Por qué ustedes no creen? Esa es la pregunta. No es que no creamos, pero esa es la pregunta. ¿Por qué ustedes no creen en la sanidad divina? Aunque creemos que Dios sana. Pero esa es la pregunta, por lo menos en sus mentes. Bueno, el falso maestro va a torcer la palabra de Dios para engañarte. Pero si yo te digo que no hablamos en lenguas y te explico por qué no hablamos en lenguas, tu trabajo debería de ser tomar nota y estudiarlo por ti mismo. Si yo te digo que nadie tiene el don de sanar hoy en día, tu trabajo debería de ser, y te lo explico, tu trabajo debería de ser tomar nota y luego estudiarlo. Ese es su trabajo. Mi trabajo es exponer la palabra de Dios en la mejor de mi capacidad. El trabajo de ustedes es ser buenos bereanos que toman nota, que van a casa y luego estudian lo que yo estoy diciendo. Y si estudian lo que yo estoy diciendo, yo espero que hagan lo mismo con los que están allá afuera. Que ustedes estudien, sean conocedores de la palabra de Dios, como veremos en un momento. Nuestro Señor Jesucristo también habló acerca de estos falsos maestros en Marcos 13:22. Él dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y escuche esto, vea la naturaleza de ellos. Y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Eso no es posible. Pero de ser posible, o sea, vea el intento de los falsos maestros de engañar, mostrarán señales y prodigios con el fin de engañar. Esa es la naturaleza de ellos. El apóstol Pablo, Colosenses 2:8, miren que nadie los haga cautivos. Es otra manera de hablar del engaño. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Saben qué es una filosofía? Es una manera de pensar. Sutilezas es que son hábiles para mentir. Son buenos presentando la mentira. Parece verdad. Parece verdad. Por eso es que tenemos que estar alerta, porque estos falsos maestros saben mentir. Y Pablo dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. El hombre de Dios no predica sus filosofías. Yo no les estoy predicando mis ideas. Yo estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice. El falso maestro
te va a enseñar lo que él cree. Tristemente, hoy en día, la predicación en el evangelicalismo que vivimos hoy es motivacional. Es lo que ellos piensan. Es lo que ellos creen. Te cuentan sus sueños, sus experiencias y te lo predican como palabra de Dios. Falso maestro. Son falsos maestros. Pablo sigue diciendo en Colosenses 2:8, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Sí ve la diferencia? Ellos te enseñan lo que el mundo te enseña. ¿Qué es lo que el mundo quiere escuchar? ¿Cómo mejorar mi vida? Eso es lo que el mundo quiere escuchar. Y las iglesias, entre comillas, y los pastores, entre comillas, es lo que predican desde el púlpito. Y predican, cuando uso la palabra predican, lo estoy mal usando, eso no es predicación. Pero eso es lo que le están diciendo a la gente. Es conforme a los principios elementales de este mundo y no conforme a Cristo. Hermanos, tenemos que saber que ese es el engaño que ellos usan. No solo son mentirosos, sino engañadores. Podemos concluir que Juan describe a los dos tipos de armas de ataque de los anticristos, de los falsos maestros, en contra de los creyentes. Estos usan la mentira y el engaño. Y tenemos que decir que son buenos en hacer esto. Pues solo están siguiendo los pasos de su padre, Satanás. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, les dijo Jesús, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, escucha esto, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Jesús está acusando a los judíos que querían matarlo. Según habían profesado creer en él, pero ahora lo querían matar. Y les dice que son hijos del diablo. Y describe a Satanás como un mentiroso. Y Juan está describiendo a los falsos maestros como mentirosos. Están siguiendo las pisadas de su padre. Y Satanás es astuto. Es astuto. No le vas a ganar. No le vas a ganar. Sabe cómo mentir. Es el padre de la mentira, dijo Jesús. Segunda de Corintios 11, 13 al 14 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, escucha esto, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, tienen la apariencia. Si ves, son los maestros del engaño. Son maestros del engaño, saben engañar, saben mentir. Ese es el punto. Juan quiere ponernos alertas en contra de los métodos que los falsos maestros utilizan, la mentira y el engaño, y son buenos haciéndolo. Son buenos, debes de saber que son buenos haciéndolo. J.C. Ryle dijo esto: el viejo enemigo del hombre, el diablo, no cuenta con una artimaña más sutil para la destrucción de las almas que la propagación de la falsa doctrina. Es asesino y engañador desde el principio y nunca cesa de recorrer la tierra buscando a quien devorar. Esa es la actitud de Satanás y esa es la actitud de los falsos maestros. No dudes por un momento que están descansando. No. Los falsos maestros son agentes de Satanás. Y esto puede dejarnos un poco nerviosos y ciertamente deberíamos de estar un poco nerviosos.
Pero si no tuviéramos ninguna arma, estaríamos completamente indefensos. Pero gracias a Dios, Dios ha suplido de las armas para que podamos hacerle frente a estos falsos maestros. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. Las armas de los creyentes. Las armas de los creyentes. La primera arma, la iluminación y el favor de Dios. La iluminación y el favor de Dios. Versículo 20 del capítulo 2 de Primera de Juan. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. En los versículos 18 y 19, Juan nos advirtió de la presencia de los apóstatas, los cuales salieron de la iglesia, los cuales nunca fueron creyentes, los cuales nunca perseveraron en la verdad. A la luz de esto, podemos notar el contraste con el que inicia en el versículo 20. Pero ustedes, es decir, los anticristos, no cuentan con la unción del Santo como la cuentan los creyentes. Ahora, aquí hay un juego de palabras un poco interesante en el idioma griego. El sustantivo unción, que aparece allí, se pronuncia crisma. El sustantivo anticristo se pronuncia anticristo. ¿Sí puede ver la relación allí? Y el sustantivo Cristo, que es ungido, Mesías, Salvador, se pronuncia Cristos. Los tres son sustantivos que comparten similitudes morfológicas. Esto creo que nos ayuda a entender qué es lo que está diciendo Juan al decir, ustedes tienen la unción. Mientras que los anticristos no tienen la unción, los creyentes sí tienen la unción de Cristo. Crisma es unción. Los anticristos no cuentan con la unción, porque son contrarios a Cristo. No pueden tener la unción. Pero, ¿qué es unción? En los tiempos bíblicos, la unción era la aplicación de aceite sobre una persona que había sido escogida por Dios y por tanto apartado para realizar una tarea específica. Este era el caso de los reyes de Israel. Por ejemplo, en Primera de Reyes 1:39 y en Primera de Samuel 10:1 dice, Primera Samuel 10:1 dice, entonces Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Era una manera de mostrar el favor de Dios sobre esta persona para que llevara a cabo una tarea en específico. En Primera de Reyes 1:39 dice, el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey Salomón! En estas dos ocasiones fue para la coronación tanto de Saúl como de Salomón como rey. Y una vez más, este es un ritual que se presentaba para mostrar el favor de Dios sobre una persona y para mostrar que estaban capacitados por Dios para llevar esto a cabo. Y esto no solo de los reyes, sino también de hombres que Dios usaba para que les predicaran al pueblo. Me refiero a los profetas. Primera de Reyes 19:15 al 16 nos dice esto. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Asael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi. Ungirás por rey sobre Israel a Eliseo, hijo de Safat, a Abel Mehola. Ungirás por profeta en tu lugar. También tenía el significado de contar con el favor de Dios, como ya lo mencioné. Salmo 23:5. Un pasaje que todos conocemos. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Este es el rey ungiendo a esta persona, al salmista, mostrándole su favor. El rey ungiendo al salmista, mostrándole su favor. Dice, mi copa está rebosando.
Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra unción se usa para indicar la salvación de los creyentes y la obra capacitadora por el Espíritu Santo. Pablo, defendiendo su apostolado en contra de los superapóstoles, otros falsos maestros, dice en 2 Corintios 1, 21 y 22, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio su Espíritu en nuestro corazón como garantía. Aquí podemos ver a la Trinidad una vez más en la obra salvífica, confirmados por Cristo, ungidos por Dios el Padre y sellados por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu no solo provee seguridad de la salvación al creyente, sino también le capacita para la vida piadosa. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ese es el sentido en el que Juan está usando la palabra unción aquí. Esta comunica que los creyentes, a diferencia de los falsos creyentes, de los anticristos, estos creyentes cuentan con el favor de Dios y la capacitación del Espíritu Santo. Es por esta razón que no deben de temer, de ser engañados por los falsos maestros. Ahora, esto no excluye que se mantengan alertas, pero no debemos de temer. Debemos de estar alertas, pero no tenemos por qué temer, porque contamos con el favor de Dios y contamos con la capacitación del Espíritu Santo que mora en todo creyente y Él nos guía a alguna verdad. No, a toda verdad, a toda la verdad. Puede uno sentirse un poco atemorizado después de escuchar que estos falsos maestros son hábiles en la mentira, hábiles engañando, son astutos. Pero el Señor nos ha dado su unción. Todo creyente tiene la unción. Todo creyente. No existe tal cosa. Y eso es una de las falsas enseñanzas. Hablando de falsos maestros y falsas enseñanzas, hay iglesias que enseñan que la unción es para algunos. Regularmente esto se escucha como el de la adoración. Oh, no, este es que está ungido. Este está ungido para cantar. O este está ungido para hacer esto. No, 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 no. Eso es falso, hermano. Todo creyente, escúcheme, todo creyente cuenta con la unción de Dios, con la unción de Cristo. El que no tenga la unción no es creyente. Es así de sencillo. La palabra no hace categoría diferente de creyentes. La falsa enseñanza te dice que hay unos creyentes que tienen la unción. Estos son mejores creyentes. Pero la palabra de Dios, la sana doctrina no enseña eso. Todos tenemos la unción. ¿Tenemos diferentes roles? Sí, eso es cierto. Pero eso es muy diferente a decir que alguien hace algo mejor porque tiene la unción y este no porque no la tiene. Eso es una falsa enseñanza que hoy en día se está enseñando. Y muchos de los que estamos aquí la hemos creído. ¿Se da cuenta cómo los falsos maestros efectivamente son buenos engañando? Si no es que usted hoy mismo todavía lo cree. Porque le han engañado. Pero la Biblia dice que todos tenemos la unción. No existe un solo creyente que no la tenga. Primera de Juan 2:27, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como la unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Vamos a hacer observaciones de este pasaje, el versículo 27. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Note esto, la unción no es temporal. No es temporal, es permanente.
para los creyentes es permanente. Ya fue recibida por ellos. No es algo que se pueda retirar. Recordemos, Juan les escribe para asegurarles de su estado de salvación. Esa es la razón por la que Juan se sentó y tomó lápiz y papel y se puso a escribir esta carta. Esa es la razón. Juan les está escribiendo para asegurarles de su estado de salvación, que realmente son salvos. Dice, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Puede verlo ahí conmigo en el versículo 27. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Los creyentes no están en la necesidad de ser instruidos por los falsos maestros. Ese es el contexto. El contexto son los falsos maestros activamente buscando engañarlos. Ese es el contexto. Entonces los creyentes no están en la necesidad de ser instruidos por los falsos maestros. Si Juan estuviera diciendo que los creyentes nunca tuvieran necesidad de que fueran instruidos por ningún maestro y que pudieran creer espiritualmente como islas o crecer, mejor dicho, espiritualmente como islas sin la necesidad de que nadie les enseñe, entonces él mismo no debería estar escribiendo. Pues lo que está haciendo Juan es enseñándoles. Ciertamente el creyente cuenta con la iluminación del Espíritu Santo, la unción, como ya vimos, la cual le capacita para entender la Escritura. Y de hecho es por esto que puede emprender sus propios estudios y llegar a interpretaciones correctas. Todo esto sin alguien en particular que le enseñe. Esto es verdad. Usted puede tomar la Biblia como creyente que es, el Espíritu Santo está en usted y usted puede comenzar a estudiar la Biblia. Usted no me necesita a mí para estudiar la Biblia. Usted puede tomar la Biblia y si pone el tiempo y el esfuerzo, usted va a llegar a interpretaciones correctas. En ese sentido, usted no me necesita a mí ni a ningún otro maestro. Pero esa verdad no elimina las siguientes verdades con respecto a los maestros en la iglesia. Y debo de aclararlo porque hay algunos que dicen, pues yo no necesito que nadie me enseñe. La Biblia me dice a mí que no necesito a nadie y utilizan precisamente este pasaje. Y lo toman una vez más fuera de contexto, porque estoy convencido que Juan está hablando de los falsos maestros. Primero, porque ¿cuál era el contexto de los falsos maestros? Ellos decían tener revelaciones especiales que nadie más tenía, solo ellos en particular tenían. Entonces Juan está diciendo, tú no necesitas que un falso maestro te enseñe a ti. Tú tienes la unción, tú eres creyente. Pero vea lo que dice la Biblia con respecto a los maestros en la iglesia. Primera de Timoteo 3:2 dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Este es uno de los requisitos de un pastor maestro, de un anciano. Es un requisito. La Biblia no puede contradecirse a sí misma. Es imposible. Fue escrita por el Espíritu Santo de Dios. No tiene error, no hay contradicción. Este es un requisito para ser pastor, para ser maestro, apto para enseñar. La implicación es que tengo que enseñar. Si voy a ser apto, si se me pide que sea apto para enseñar, la implicación es que tengo que enseñar. Entonces la Biblia en ningún momento nos está diciendo que no necesitas pastores, no necesitas maestros. En el contexto de Primera de Juan está hablando de los falsos maestros. No los necesitas a ellos para que te expliquen. No necesitas, huye de aquel que te diga, tengo una revelación de parte de Dios para ti. Corre de esa persona. Es un falso maestro. No necesitas, tú no lo necesitas a él o a ella para que te diga eso. Tú ya tienes la revelación aquí. Esa es la revelación de Dios. Tú no necesitas una nueva revelación. Voy a darte más argumentos. Tito 1:9. Ese es otro requisito de un pastor
maestro debe retener la palabra fiel, que es conforme a la sana doctrina o a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Una vez más, la implicación aquí es que el pastor debe de conocer la sana doctrina para refutar, es decir, para enseñar con la palabra de Dios. Tengo que enseñar. Tú tienes que ser instruido por un pastor. ¿Me necesitas? No, no me necesitas. Tú fácilmente en tu casa puedes abrir la palabra de Dios, eres un creyente y estudiarla. No soy indispensable. Esa es la verdad. Ninguno de los pastores somos indispensables. No somos indispensables. ¿Sabes qué es lo que es indispensable? La palabra de Dios. Esa es indispensable. Esa es indispensable. El día de mañana yo no estoy aquí y el Señor traerá a alguien más. Esa es la verdad. El pastor únicamente es un instrumento. Eso es todo lo que somos, para exponer lo que Dios ya ha dicho. Y hay tantos ejemplos, hermanos, en la Escritura. Falta de tiempo, pero por ejemplo, Efesios 4:11. Ahí es claro, nos explica ahí acerca de los dones que el Señor ha dado a la iglesia. Y estos son maestros que tienen la obligación de enseñarle a los creyentes para que sean edificados. Es tan claro ese pasaje, nos habla a nosotros del regalo que Dios ha dado a la iglesia, maestros. Entonces, este pasaje, volviendo a primera de Juan capítulo 2, versículo 27, lo que Juan está comunicando es que no tienes necesidad de que un falso maestro te enseñe. Entonces, esa fue la primera. Cuentas con la unción. Esa es la primera arma. Cuentas con la unción. La segunda arma, conocen la verdad. Véalo ahí en el versículo 25. Los creyentes conocen la verdad. Ya cuentas con la unción, cuentas con la salvación, cuentas con el Espíritu Santo que mora en ti y te ayuda, te capacita para entender la palabra de Dios y por ende a discernir entre el error y la verdad. Pero Juan no se queda ahí. Primera de Juan 2:21 dice, no les he escrito porque ignoren la verdad. ¿Escucharon eso? Estos creyentes no ignoraban la verdad. ¿De qué verdad está hablando? De la Escritura. Ellos no ignoraban la verdad. Dice, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. El punto de Juan es que estos creyentes conocían la palabra de Dios. Y ese es el trabajo de ustedes. Si ustedes, siendo creyentes, no conocen la palabra de Dios, serán vulnerables. Son vulnerables ante el intento constante, intencional de parte de los falsos maestros y con todas sus habilidades engañosas. Ustedes son presa fácil. Son presa fácil. Entonces, ¿cuál es el arma que ustedes tienen? Cuentan con la unción de parte de Dios, su Espíritu Santo, que les ayuda a discernir la palabra de Dios. Ahora tienen que conocerla. Si ven cómo esto no es algo subjetivo, en el contexto, Juan está lidiando con estos falsos maestros que decían tener una revelación especial de manera subjetiva. Tú me tienes que creer porque yo sentí en mi corazón. Yo sentí en mi corazón. Y tú me tienes que creer que esto es de parte de Dios. No, Juan no está invitando a eso. Juan no está invitando a eso. Juan está diciendo, ciertamente tú cuentas con el Espíritu Santo, ciertamente el Espíritu Santo te va a llevar hacia toda verdad, pero tienes que conocer la verdad. Eso no es algo subjetivo, eso es algo objetivo. Esto no lo deja a tu discreción. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me está guiando? No, no. La guianza del Espíritu Santo no es, yo siento que por aquí debe ser la cosa. No, eso es peligro. Ahí hay peligro porque eso es algo subjetivo. No, Juan no dice eso. Juan dice, debes de conocer la verdad. Y cuando conoces la verdad, lo que es objetivo,
Entonces vas a poder discernir entre la verdad y la mentira. Eso fue lo que dijo Pedro. En mi lectura del día de hoy, leímos Segunda de Pedro y eso es lo que Pedro estaba diciendo. Nuestra experiencia, por más espectacular y verdadera que fue estando en el Monte de los Olivos con Cristo, lo vimos transfigurarse. Nosotros no estamos predicando eso. Tenemos algo mucho más seguro, que es la palabra profética, hablando de la palabra de Dios. Si ve cómo es el patrón, no solo de un apóstol, sino de los apóstoles, esto es Pedro. Entonces, no es algo subjetivo, sino objetivo. El creyente conoce la verdad, conoce la verdad. La siguiente es, en el versículo 24, que los creyentes perseveran en la verdad. Perseveran en la verdad. Cuentan con el Espíritu Santo, conocen la verdad, pero no se quedan allí, sino perseveran en la verdad. Perseverar es continuar. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Primera de Juan 2:24. En cuanto a ustedes, que permanezca, ahí está la palabra permanecer, permanecer, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si ustedes permanecen, si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. En los versículos 22 y 23 vimos cómo los falsos maestros negaron a Cristo. Esto implica que conocieron por algún tiempo la verdad con respecto a Cristo, por lo menos cognitivamente, y que llegó un tiempo donde decidieron rechazarla. Pero no es así con los verdaderos creyentes. Estos no solo son iluminados por el Espíritu Santo en el conocimiento de la verdad de las Escrituras, sino que perseveran en el conocimiento. Esta es otra característica de los verdaderos creyentes. Estos perseveran en la verdad de la cual han recibido la iluminación de Dios para entenderla. Y cuando lo hacen, estos permanecen tanto en el Hijo como en el Padre. Es decir, hay comunión entre ellos. La comunión que el creyente tiene con el Padre, una vez más, no es algo subjetivo. No es algo, yo siento que estoy con Dios. Aunque no niego que pueda sentirlo, pero esa no es la base. La base de la unión con Dios, de la comunión con Dios, está en su palabra. Vea conmigo una vez más el versículo. Versículo 24 del capítulo 2. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanecen lo que oyeron desde el principio, ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. La comunión del creyente con el Padre y con el Hijo está basada en la Escritura, en permanecer en la Escritura, de perseverar en la Escritura. Esta perseverancia se vio en la audiencia de Juan. En su tercera carta, en tercera de Juan, en el versículo 3, dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Eso es perseverar en la verdad. Eso es perseverar en la palabra. No solo es un conocimiento cognitivo, no solo es entender y saber Biblia. Eso es bueno, pero no es todo. Es más que eso. Es aplicación. Si solo conocemos Biblia, si solo conocemos teología, y es bueno, pero no hay aplicación, tendremos unas cabezotas infladas, seremos orgullosos, buscaremos estar argumentando todo el tiempo. Yo entiendo que hay un momento para argumentar, pero no todo el tiempo. No, el creyente que tiene la iluminación del Espíritu Santo, que conoce la palabra de Dios, que persevera en la palabra de Dios, la aplica a su vida. La aplica a su vida. Sin aplicación, nunca va a haber cambio.
nunca va a haber cambio. Entonces tiene que ser, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Estas son las armas del creyente que el creyente posee, que contrarresta el ataque de los falsos maestros. Entonces ya vimos que el creyente cuenta con la unción de Dios, conoce la verdad y persevera en la verdad. Y aquí hay no necesariamente un arma, pero puede ser un arma que te ayuda, que te motiva. Es una arma que opera como un motivador. Versículo 25 dice, y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. A los creyentes se les ha prometido vida eterna. Esta arma funciona como motivación para la audiencia de Juan, la cual ha experimentado tanta incertidumbre de parte de los falsos maestros. Es importante que sepan que la salvación de sus almas es algo seguro. Dios mismo le prometió la vida eterna. Note que no les prometió vida temporal, sino eterna. Jesucristo mismo dio esta promesa. Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y eso es tan seguro que Jesús dice, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan 10:28, yo les doy vida eterna, y escuche esto, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto es vida eterna. No es vida temporal, hablando de falsas enseñanzas. ¿Ok? La vasta mayoría de los evangélicos enseñan que la salvación se pierde. ¿Cómo es posible que la salvación se pierda, a no ser que Cristo esté mintiendo? Lo cual no es posible. Es Dios, Él no miente, no puede hacerlo. ¿Escuchaste el lenguaje? Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y qué decir del pasaje bíblico que explica la razón de Juan al escribir su primera carta? Primera de Juan 5, versículos 11 al 13. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el pasaje principal que nos habla del motivo de la carta. Versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, hermanos, hemos visto, esas son las armas de los creyentes. Las armas de los creyentes son, cuentan con la unción de Dios, conocen la verdad, la Biblia, perseveran en el conocimiento de la Biblia y la aplican a sus vidas. Y 5, tienen la motivación de que sus vidas, su salvación está segura. Y esto funciona como motivador. No sé usted, para mí es un gran motivador. ¿Por qué? Porque conozco mis limitaciones. Conozco mis faltas. Si dependiera de mí, ciertamente no pudiera ser salvo. Pero gloria a Dios que no depende de mí. Depende de Cristo. Y Él es poderoso y verdadero para lograr esto. Y eso me hace descansar. Y eso me hace que en lugar de estarme preocupando por la seguridad de mi salvación, esas fuerzas y esa energía las gasto en conocer la palabra de Dios y aplicarla a mi vida. Conclusión. A la luz de la inminente realidad de la existencia de los muchos anticristos, falsos maestros, el apóstol Juan deja al descubierto el modus operandi de los obreros fraudulentos,
Estos operan por medio de la mentira y el engaño. Y al mismo tiempo, Juan deja al descubierto las armas espirituales que están al alcance de todo verdadero creyente, que ya las vimos. Aplicación. Ya conoces las armas de los falsos maestros, la mentira y el engaño. Así que debes estar alerta y debes de permanecer en la palabra de Dios. Perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios y en la aplicación de la palabra de Dios a tu vida. Una aplicación un tanto práctica es: crea un calendario, haz un calendario. Si tú no tienes un calendario, estoy seguro de esto: el día te dicta qué es lo que va a suceder. El día te va a decir a ti qué es lo que vas a hacer. Pero si tú tienes un calendario, tú le dices a tu día qué es lo que va a suceder. Es decir, si tú nunca tienes en tu calendario qué días y qué horas le vas a dedicar al estudio de la palabra de Dios, nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Tienes que ejercer disciplina. Esto requiere disciplina. Si no tienes disciplina, siempre serás un creyente con altas y bajas. Ciertamente todas las tenemos, eso es un hecho, pero en tu vida será más notable. Necesitas, hermano, tú no puedes darte el lujo de cruzar tus brazos el día de mañana, lunes, porque hoy recibiste la palabra de Dios. No puedes. ¿Por qué? Porque los falsos maestros están activamente buscando engañarte. Si ellos están activamente buscando engañarte, tú tienes que estar activamente buscando conocer la verdad y aplicarla a tu vida. Pero nada de esto aplica para ti si tú no eres un creyente. Tu mayor problema no es este. Tu mayor problema es que hoy por hoy estás condenado delante de Dios por tus pecados, por tus mentiras. Tus mentiras han ofendido a Dios. Tus engaños han ofendido a Dios. Tus fornicaciones han ofendido a Dios. Esa es la verdad. Si tú estás en medio de nosotros hoy y Cristo no es tu Salvador, estás condenado porque has ofendido a Dios. Has ofendido a quien dijo: no mentirás, no fornicarás, no engañarás. Tú has quebrado su ley. Y es justo que termines en el infierno, porque Él es santo, santo, santo. Pero te recuerdo, Cristo vino a dar vida eterna a pecadores como tú. Si ese eres tú, considera estas palabras y arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo para la salvación de tu alma. Y el resto de tu vida, dedícalo a perseverar en el conocimiento de su palabra y ser su discípulo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tú nos has instruido hoy, nos has enseñado, nos has advertido. Estamos bajo advertencia acerca de estos lobos rapaces que están allá afuera. Señor, oramos y pedimos que nos cuides y nos proteges. Pero te damos gracias porque nos has dado tu palabra. Ella es nuestra espada con la cual podemos enfrentar a estos obreros fraudulentos. Señor, yo oro por mis hermanos aquí presentes, para que les ilumines en el momento que ellos diligentemente estudien tu palabra. Abre sus ojos, Señor, para que puedan ver tu palabra, para que apliquen, Señor, tu palabra a sus vidas. Todos estamos necesitados. Yo estoy necesitado de ti. Necesito, Señor, que me ayudes dándome iluminación, Señor. Fortalécenos. Y gracias te damos por la salvación segura que tú nos has prometido.
en el nombre de Jesús.